Los judíos abrigan la esperanza de volver a edificar su templo, ya que sin el templo de Jerusalén, los judíos no tienen vida religiosa activa como en otras épocas. La situación se torna más difícil para cumplir con dicha meta, puesto que en el templo del monte lo que hay es la mezquita Al-Aqsa como centro de adoración musulmana en vez del templo de Jerusalén. Los próximos sacerdotes del monte del templo han acudido a la capacitación masiva que los enseña cómo realizar rituales para la construcción del tercer templo. Una escuela judía prepara a los futuros sacerdotes para las ceremonias que se llevan a cabo en el reconocido e icónico lugar, donde hay una larga lista de hombres que se están capacitando para pertenecer a este grupo selecto. Sin embargo, hay estatutos que deben cumplir para ser uno de ellos. Por ejemplo, tener la herencia patriarcal de la clase sacerdotal, debe ser nacido y criado en Israel y conocer de las leyes de pureza que definen a los de su clase. Los musulmanes ocuparon a Jerusalén en el 637, cuando el Imperio Bizantino se enfrentó al Califato Ortodoxo y la ciudad de Jerusalén cayó rendida ante el Califa Omar. Israel declara su independencia un 14 de mayo de 1948, pero Jordania se apodera de la sección este de Jerusalén, donde corresponde el monte del templo. En 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel recupera la parte este de Jerusalén, pero las presiones internacionales obligan a Israel a devolverla a los musulmanes hasta el día de hoy. Esta es la causa de tantos conflictos entre judíos y palestinos. Los judíos han sufrido en grande proporción en relación al templo. Por ejemplo, Dios había advertido a Salomón que el templo sería destruido por el pecado del pueblo y el pecado de Salomón, cosa que podemos encontrar en Primera Reyes capítulo 9 del versículo 6 al versículo 9. Esta destrucción se cumplió en el 586 con la cautividad de Babilonia por Nabucodonosor II. El templo de Salomón había colapsado en el siglo VI a.C. por los babilonios. Los cursos que ofrece el Instituto del Tercer Templo incluye papel y aplicación de la tecnología moderna en el Tercer Templo, matemáticas del Templo Sagrado, servicio del Templo, teoría y práctica, administración del Templo Sagrado, las naves del Templo Sagrado, aspectos de ingeniería y diseño, la tipografía del monte del Templo y la estructura del Templo de Ezequiel. Estamos extremadamente emocionados de anunciar este nuevo paso hacia la restauración del servicio al templo sagrado, dijo el rabino Chaim Richman, director internacional del Instituto del Templo. Estando certificados, ya se prepara el primer grupo de sacerdotes del linaje puro sacerdotal. Esta tarea está tomando relevancia dentro del país al realizarse distintas ceremonias al aire libre cerca del templo de Jerusalén. Los rabinos a cargo le muestran a los aprendices la importancia de cada ritual para el templo. A pesar de las descripciones detalladas en la literatura rabínica, cada vez que recreamos los rituales descubrimos algo, explicó el rabino Yaakov Savir. Es importante expresar que nuestra religión es la agricultura en su esencia, con la santidad que emana de la tierra y su generosidad. Los capacitadores ven este tiempo de estudios como el regreso de la cultura mesiánica a su pueblo. El segundo templo, llamado el Templo de Herodes, había sido construido en el año 20 a.C. y había sido terminado en el 64 después de Cristo. Este mismo templo fue destruido en el 70 después de Cristo por el emperador Vespasiano y su hijo Tito. Los judíos han estado fuera del monte del templo en la sección este de Jerusalén por miles de años, exceptuando el efímero tiempo de su recuperación. La destrucción del templo de Herodes ya había sido anticipado por Cristo, según Lucas 21 del versículo 5 al 6, cuando dijo que el templo iba a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Ahora sin templo, los judíos añoran recuperar el monte del templo para su debida construcción, y para lograrlo, el movimiento del monte del templo y la institución del templo están dando los pasos progresivos. Los directivos de la organización del monte del templo están reclutando jóvenes judíos que pertenezcan a la tribu de Leví y en esencial a la línea genealógica de Aarón para educarlos a los fines de prepararlos para que puedan ofrecer sacrificios adecuadamente. El movimiento del templo ha encontrado la vaca alazana, la cual sirve como holocausto para purificar a los sacerdotes y hacerlos aptos en sus funciones para el tercer templo. El tercer templo no será construido sino hasta el periodo de la gran tribulación, y cuyo templo será el templo que el anticristo profanará. Segunda Tesalonicenses capítulos 2,
Segunda Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 3 al 4 y Apocalipsis capítulo 11 del versículo 2 al 4, también llamado la abominación desoladora, lo cual se encuentra en Mateo capítulo 24 versículo 15.